Diga a todos, saludos. Estoy presentando ante ustedes a nuestra amada obispa Lisette Gabriel Montalvo, oriunda de Arecibo, Puerto Rico. El próximo mes de junio cumple 35 años de ministerio como la pastora de la Iglesia Metodista de Puerto Rico. En febrero 26 del 2022 fue electa como la quinta obispo puertorriqueña y la primera mujer en ser electa para ocupar el cargo en los 122 años de metodismo en Puerto Rico. La obispa Lisette Gabriel Montalvo posee un grado asociado y bachillerato en ciencias de la enfermería de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Arecibo, maestría en divinidad y doctorado en ministerio con concentración en asesoramiento pastoral para familias del Seminario Evangélico de Puerto Rico. Además, posee una certificación como directora espiritual de la Academia de Formación Espiritual celebrada en San Antonio, Texas. Fue directora espiritual de la Comunidad de Maús de Puerto Rico, coordinadora de área de liderazgo y secretaria de la Conferencia General y Anual de la Iglesia Metodista de Puerto Rico, superintendente regional, observadora de la delegación de la Iglesia Metodista de Puerto Rico en la Conferencia General de la Iglesia Metodista de Cuba y secretaria de actas, delegada ministerial, vicepresidenta y presidenta de CIMAL. Es miembro de la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico y fungió hasta el 2022 como directora espiritual del Grupo de Apoyo para los Cuidadores de Pacientes con Diagnóstico de Alzheimer de la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico, capítulo de Caguas. También fue presidenta de CIEMAL en los años 2013 a 2018. Actualmente es la presidenta del Colegio de Obispos y presidentes de CIEMAL. Dios les bendiga. Buenas tardes a todos y a todas, queridos hermanos y hermanas. Obrigada de estar en esta tarde y acceder a esta invitación, queridos hermanos y hermanas. Me siento muy feliz de estar con cada uno de ustedes compartiendo en la tarde de hoy un tema que es sumamente importante en nuestros tiempos. La espiritualidad es una dimensión vital de todo ser humano y debemos partir de la premisa que somos espíritu, alma y cuerpo. La sociedad posmoderna en la cual vivimos refleja una espiritualidad difusa y que podemos catalogar como una espiritualidad a la carta. Contrario a lo que pudiéramos pensar, en estos tiempos la mayoría de las personas son incapaces de distinguir entre un credo, una religión, una denominación o un movimiento emergente. Las bases de la espiritualidad posmoderna están ancladas en tomar lo necesario para el beneficio propio. De esta manera, se crea una espiritualidad a la medida de cada individuo y el resultado es una espiritualidad fundada en el individualismo. Con estos rasgos, muchas personas pudieran afirmar que en nuestros tiempos las personas no desean cultivar la espiritualidad. Sin embargo, es todo lo contrario. Nuestra sociedad tiene una gran necesidad y un gran anhelo por la espiritualidad. Necesariamente esto no implica que haya una búsqueda de religión o un deseo de estar dentro de una estructura eclesiástica, una denominación, un templo, una comunidad de fe. Para muchas personas la espiritualidad está ligada a la religión y a una práctica de fe, pero eso no es espiritualidad. Si definimos espiritualidad desde nuestra perspectiva como cristianos y cristianas, la espiritualidad es una forma en que las personas cobran vida en la presencia de Dios. Si lo definimos como la espiritualidad desde el contexto secular, es un aspecto esencial del ser humano para cultivar lo íntimo de su vida y permite desarrollar un sentido de identidad. No necesariamente implica ser religioso. Desde la perspectiva cristiana,
La espiritualidad es la forma en que las personas cobran vida en la presencia del Dios vivo y permite al Espíritu Santo entrar en su vida para ser transformado o transformada, restaurado o restaurada, ser regenerado o regenerada día a día en un proceso de santificación. En nuestro proceso de formación y cultivo espiritual, seguimos a Cristo como nuestro paradigma, como nuestro modelo de vida. Como creyentes en Cristo, la espiritualidad se trata de conocer de forma personal e íntima a Dios y vivir la plenitud de vida conforme a la guianza del Espíritu Santo. Mi amado profesor Juan Beck de Gode, del Seminario Evangélico de Puerto Rico, que mora en el Señor, definía la espiritualidad desde 4 dimensiones o 4 relaciones fundamentales: mi relación con Dios, mi relación conmigo mismo, conmigo misma, mi relación con los demás y mi relación con la creación. De manera que al relacionarnos en esas 4 dimensiones y mantener un balance de esas dimensiones, podemos cultivar y desarrollar nuestra espiritualidad. En los tiempos de Wesley, la Inglaterra del siglo XVIII experimentó 2 grandes revoluciones. La primera, la revolución industrial, y la segunda, la revolución espiritual, que advino como el resultado del proceso del corazón ardiente que experimentó Wesley en Aldersgate. La revolución espiritual está liderada por Juan Wesley y el movimiento metodista de su época. Uno de los aspectos que marcó la vida y el ministerio de Wesley fue su predicación al aire libre allá en Bristol. Esa revolución espiritual, muchos la llamaron piedad revolucionaria, debido a que el metodismo tuvo un énfasis muy marcado en la espiritualidad. Experiencia del nuevo nacimiento debe significar para un metodista vivenciar los frutos del Espíritu Santo, de manera que la transformación interior del ser humano no se estanca en lo individual, sino que se extiende a quienes están a nuestro alrededor, practicando la santidad en 2 vías: la piedad y la misericordia, es decir, el amor a Dios y el amor al prójimo. 2 dimensiones sumamente importantes de lo que es la espiritualidad. Ante la necesidad de un discipulado cristiano efectivo, Wesley crea las sociedades y las bandas. De esta manera, más que un teólogo, ejerció una práctica vivencial y pastoral muy cercana por medio de sus sermones, de sus cartas, declaraciones, himnos, estudio de la palabra, entre otros recursos. Por otro lado, Wesley se ocupó personalmente de la preparación y la formación de los predicadores laicos. Abrió salones de lectura, bibliotecas comunitarias, tuvo un sinnúmero de publicaciones literarias a bajo costo para que fuera asequible a todas las personas. Esta es la razón por la cual Gonzalo Báez Camargo define el metodismo genuino como uno de santidad culta, de espiritualidad inteligente y de piedad ilustrada. Para Wesley, la verdadera fe consistía en confiar, confesar, conocer y practicar a Dios. La espiritualidad wesleyana posiciona la imagen de Dios como un terapeuta, como un sanador para salvar no solamente lo que es el alma, sino al ser humano en forma integral. La afinidad sobre la espiritualidad parte de la tradición oriental para Wesley y no del pensamiento católico occidental, que coloca el énfasis en Dios como juez distante a la necesidad humana. Para Wesley, Dios estaba cercano a cada uno y cada una de nosotras y nuestras respectivas necesidades humanas. La espiritualidad wesleyana, este proceso de sanidad operado por el Espíritu Santo, perfecciona al ser humano y lo regenera, sanando su interior
y creando un nuevo ser humano, una nueva persona, una nueva creación. Es el proceso de sanidad interior y regeneración que conocemos como gracia justificadora, y el proceso de perfeccionar esa nueva creación como gracia santificadora. La santificación como un proceso que nos lleva a crecer a la plenitud de Cristo, a tener la mente de Cristo y retornar a la imagen de quien nos creó, a la imagen de Dios. En esa santificación se juega un rol medular en la espiritualidad wesleyana. La acción permanente de la gracia de Dios en el ser humano opera de manera continua en el proceso de santificación y se expresa en las prácticas de los medios de gracia. Desde la perspectiva wesleyana, se ha clasificado los medios de gracia en tres principales eh, medios. Los medios de gracia generales, que es tomar la cruz, negarnos a nosotros mismos y vivir los mandamientos. Los medios de gracia instituidos como la oración, el ayuno, el bautismo, la Santa Cena, y los medios de gracia prudenciales como las reuniones de grupo, los ágapes y los momentos de comunidad. Fíjese lo que Wesley expresó. En estos medios de gracia no tienen poder intrínsecos. Separados de Dios son como una hoja seca o como una sombra. La mera acción de nada sirve, porque no hay poder que salve sino el Espíritu de Dios. Ninguno tiene mérito sino la fe en la sangre de Cristo. Otro aspecto importantísimo en los medios de gracia y en la espiritualidad wesleyana son las obras de misericordia, lo que llamamos la santidad social, el cuidado de los pobres, de los presos, de los más débiles, las luchas contra la injusticia social y otros tantos aspectos. Estas obras de misericordia también son clasificadas como medios de gracia y son un aspecto sumamente importante en la teología y la espiritualidad wesleyana. Fíjese lo que expresó Wesley al respecto. Incluso leer, escuchar y orar deben ser omitidos o pospuestos ante la llamada poderosa de la misericordia, cuando estamos llamados a ayudar a nuestro prójimo que pasa problemas, ya sea en el cuerpo o en el espíritu. Cuando vemos la espiritualidad wesleyana en el siglo XXI, en la iglesia, en el liderato y en los ministerios, tenemos que pensar en el siglo XVIII y en la Inglaterra de aquel tiempo. En aquel tiempo, Dios colocó un descontento en el corazón de Wesley, que lo llevó a abandonar los métodos convencionales del ministerio, a traer métodos y procesos innovadores para avanzar las vidas, para el desarrollo de su vida espiritual. Esto produjo una revolución espiritual. 3 siglos después, necesitamos una nueva revolución espiritual como iglesia, como líderes y a nivel de todos los ministerios que ejercemos en todas las dimensiones. Si Dios lo pudo hacer en los tiempos de Wesley, lo puede hacer en el siglo XXI con cada uno y cada una de nosotras. Wesley tuvo un corazón dispuesto. La pregunta es, ¿estarán nuestros corazones dispuestos a que se opere esa revolución espiritual en medio de nuestros tiempos? Hay 7 prácticas del metodismo que me parece a mí que debemos rescatar. La primera es dedicarse a la oración. Wesley afirmó que el primer paso para mover el corazón de Dios es la oración continua. Dedicaba 2 horas diarias a la oración personal. Hizo de la oración el sello distintivo del movimiento metodista. En segundo lugar, ir donde está la gente. Ir donde está la gente es una clave poderosa. La experiencia del corazón ardiente le hizo comprender que no podía quedarse callado, que debía testificar el amor y la gracia de Jesucristo en medio de su vida. Él buscaba una manera de llegar a millones de personas en Inglaterra que nunca entrarían por la puerta de una iglesia. Comenzó a predicar al exterior del templo. Y dice uno de sus diarios que de mala gana comenzó a predicar al exterior del templo. Predicaba a una persona, a 2, a 5 o a 10,000 personas.
Lo importante es que Wesley estaba dispuesto a llevar el evangelio donde quiera que estuviera la gente. Estaba dispuesto a ser un testigo del amor y de la gracia de Dios y compartir esa palabra poderosa donde quiera que estuviera la gente. La pregunta sigue siendo, ¿cuántos estamos dispuestos y dispuestas? ¿Cuántos estamos dispuestos y dispuestas a testificar de ese amor? La mayoría de nosotros queremos que la gente llegue sola por la puerta del templo, sin hacer el ejercicio de haber tenido relación y contacto individual con cada uno de ellos. El tercer aspecto que debemos rescatar es hablar de forma sencilla. No hay otra forma de conectarnos a la gente que hablando de la forma que nos puedan comprender. Wesley estudió en Oxford y tenía un lenguaje teológico amplio, pero también supo bajar su lenguaje a la realidad social en la cual vivía. Supo hablarle a la gente para que escucharan, comprendieran y respondieran al Evangelio de Jesucristo. En cuarto lugar, debemos usar nuestra música cultural. En los tiempos de Wesley estaban los cánticos gregorianos y eso no tocaba el corazón de la gente. Ciertamente los himnos de nuestro himnario metodista incluyen piezas de Bach con la música de Bach, de Beethoven, y ese era el tiempo en que estaba Wesley y Carlos ejerciendo su ministerio. En nuestras iglesias, en nuestros países, hay una riqueza cultural. Está la cumbia, en Puerto Rico la bomba y la plena. Hay diversidad musical, la música indígena. Así que debemos buscar nuestras raíces, con amor compartir la música que toca el corazón de la gente, porque a través de la música, operaciones espirituales y al interior del corazón pueden ocurrir. El quinto aspecto es crear grupos pequeños para la formación espiritual y desarrollar de esta manera el verdadero discipulado efectivo. Fueron sumamente efectivos estos grupos en los cambios de la realidad de las vidas alcanzadas, grupos de estudio y apoyo en la vida de la fe que operan transformaciones al corazón, grupos que ayudaron a muchas personas y familias en sus procesos de formación espiritual. Debemos crear estos grupos, retomar estos grupos, retomar estas prácticas para que haya esa revolución espiritual en nuestra sociedad. El sexto aspecto es capacitar al laicado en sus ministerios. Susana Wesley tuvo un rol importantísimo para convencer a su hijo Juan que capacitara a los laicos para el ministerio, laicos que dirigían clases y sociedades. Y esto provocó que el ministerio de la iglesia se expandiera rápidamente. Debemos tener un firme compromiso en la capacitación de nuestro laicado para que puedan así desarrollar y expandir rápidamente la fe en Cristo Jesús. Y en séptimo lugar, usar la comunicación masiva. En los tiempos de Wesley, la comunicación masiva era la imprenta, por lo que escribió sermones, tratados, libros, panfletos, con el objetivo de equipar a los laicos, a los creyentes y despertar la fe a quienes no habían sido alcanzados. Miles fueron alcanzados y llegaron a conocer y crecer en Cristo. En el día de hoy tenemos la internet y las redes sociales. Debemos desarrollar técnicas eficaces y efectivas para ese alcance. No se trata solamente de incursionar por incursionar en las redes sociales con cualquier contenido, sino de ser intencionales, con buen contenido y de corta duración para que la audiencia que tenemos al día de hoy anhele más de la experiencia de la fe en Cristo. Y esto se trata de ser intencionales para provocar un despertar espiritual en nuestros tiempos. Mis amados y mis amadas, la dimensión espiritual es un aspecto fundamental en el ser humano. En nuestro siglo,
las personas siguen buscando tener un cultivo espiritual para sus vidas. Si bien es cierto, la espiritualidad no tiene que ver con vivir bajo unas pautas de una religión o de una denominación, pero también es cierto que nosotros como creyentes testificamos del poder de la presencia de Dios en nuestras vidas y testificamos de la obra operada por el Espíritu Santo en nuestro proceso de formación espiritual como iglesia, como líderes, y desde nuestros respectivos ministerios debemos comprender que quienes sean alcanzados, como afirmaba Wesley, con la verdadera fe, confiarán en el Dios vivo, confesarán ante un Dios misericordioso, conocerán a un Dios de amor y practicarán la fe que transforma, que renueva y regenera. Debemos procurar poner en práctica la espiritualidad wesleyana, creyendo y afirmando que si Dios lo pudo hacer en el siglo XVIII, también lo puede hacer en nuestro siglo. Seamos testimonios vivos de la acción de Dios y del Espíritu en este mundo. Como Iglesia Metodista en Puerto Rico, iniciamos este año un proceso de una afirmación de evangelización a través de una iniciativa que se llama Testigos, porque queremos levantar ese despertar, porque queremos hacer esa revolución espiritual al interior de nuestro país. Esperamos que esa iniciativa nos ayude a llevar a las personas a alcanzar la fe en el Señor y a vivir esta espiritualidad que nosotros y nosotras hemos vivido. Tengo unas preguntas para compartir con ustedes. En la Inglaterra del siglo XVIII, Dios colocó un descontento en el corazón de Wesley que lo llevó a abandonar los métodos convencionales de ministerio y a traer enfoques innovadores para alcanzar las vidas y el desarrollo espiritual de esas vidas. Las preguntas que dejo para la reflexión: ¿piensas que hay una necesidad de evangelización revolucionaria en nuestros tiempos? ¿Sientes ese descontento en tu corazón y una fuerte necesidad de llegar a la gente que no entrará sola por la puerta del templo en tu comunidad? ¿De qué formas te acercarías a las personas para mostrarles el amor de Cristo y predicar ese evangelio de gracia? Les dejo con la palabra de Romanos 10, los versos 14 al 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Que así nos ayude el Señor en esta hora y siempre.